Bueno, buenas noches para ustedes. Buenas ¿Qué tal? noches, Buenas y buenas buenas tardes para tardes para ustedes. ustedes. Gracias. Queremos, charlar un poco de lo que estamos viviendo antes de meternos de lleno en la actividad que realmente realizan ustedes, porque vivimos una situación ya 49 días acá en Argentina. Allí en España estuvieron en confinamiento un poquito más, pero ya empezaron con alguna flexibilidad, ¿no? En lo que es esta cuarentena. Queremos saber cómo se está viviendo en el país y especialmente en Almería, la pandemia, la cuarentena, el confinamiento. Bueno, la verdad es que Almería es una ciudad tranquila, es una ciudad de 200.000 habitantes sobre el Mediterráneo, cerca de Granada y Málaga. La verdad es que eh, hasta ahora todas las personas con las que hemos contactado procuran respetar y y las instrucciones que se van dando del gobierno. Y bueno, eso se nota en el ambiente que hay en el entorno, incluso a partir de salir a hacer alguna gestión o alguna compra, está como que funciona la actividad. Un Ujú. respeto marcado en ese aspecto. Bien. Acá sí, también estamos como esperando que se empiece a flexibilizar un poco. Sabemos que quizás no es del todo, a ver, una espera o un deseo bueno, muchos lo ven así, otros no, porque sabemos que esto quizás puede afectar la salud, ¿no? De muchos si no estamos realmente preparados para salir de lo que es la cuarentena. Así que lo que queríamos charlar un poco, antes, como decíamos, de meternos realmente en constelaciones familiares, es ¿qué hacemos? ¿Es sano, no es sano para una persona vivir esta situación? Vivirla en familia, para los chicos que quizás son los más afectados con la suspensión de clases, con la suspensión de la rutina. ¿Cómo lo Mm. vive mentalmente una persona una situación así de, vamos a decirlo, no de encierro, sino de aislamiento, como se está tratando aquí en nuestro país? Sí, bueno, aquí se habla de confinamiento y a nosotros nos Ujú. gusta hablar de recogimiento. Nos da la sensación de que, bueno, el confinamiento obviamente lo vivimos como una imposición, porque esto es una imposición, porque para que lo hagamos hay un estado de alarma en el país, ¿no? Pero por otro lado nos parece que es importante tomarlo como recogimiento en el sentido de que es algo que estamos haciendo por cuidar nuestra salud y por cuidar a las otras personas y muy especialmente a las personas que están en mayor situación de riesgo. Lo que pasa es Ujú. que de repente es una situación que nos dice, mira, todo lo que tenías proyectado para este tiempo, yo por ejemplo ahora estaría en Buenos Aires, ¿no? Claro. Y estoy en Almería. Todo lo que tenías proyectado, todo lo que querías hacer este año, ¿no? Y todos los planes de repente se tienen que quedar como congelados, como si la vida se parara, pero no es que la Ujú. vida se pare, sino que ahora la vida que nos toca es esta. Claro. Y entonces evidentemente los seres humanos que siempre estamos proyectando lo que vamos a hacer, cuando aparece algo que dice, bueno, vale, tenés todo proyectado, pero yo me acuerdo que Descoloca. mi madre decía, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? En esa época no se decía el hombre y la mujer, pero es algo así, ¿no? Como que ahora la vida manda esta situación y desde las constelaciones familiares hay una expresión que usamos que es que es muy importante reconocer lo que es, reconocer lo Ujú. que hay. Lo que ahora toca es esto y no podemos pretender que sea otra cosa y además para conectar un poco con el tema socioeconómico también, por otro lado, la situación en la que nos toca a nosotros y a nosotras, de los que estamos hablando aquí, eh, en este escenario colectivo es bastante más afortunada que la de mucha gente que no tiene una casa donde quedarse o que Claro. está en una situación de guerra o los refugiados o la gente que no tiene agua en su lugar, en el lugar donde vive, ¿no? Entonces, pensamos que es importante, algo que es importante para tomar esto con más serenidad es reconocer que nos estamos cuidando
a nosotros mismos y a los demás, y que aprovechemos este espacio que tenemos y agradezcamos que lo tenemos para sacar de este momento lo mejor posible. Sí, acá nos pasa un poco esto, ¿no? Quizás somos una sociedad que a veces cuando tenemos determinados problemas, como, no sé, ayudar al otro ante una inundación, se ve esa solidaridad, se ve el trabajo de la gente, pero al mismo tiempo somos una sociedad muy egoísta, ¿no? En otro aspecto. Entonces, te dicen, a ver, tenés que salir con el barbijo, tenés que quedarte en casa para ayudar al otro, y a veces cuesta bastante, ¿no? Ponerse y decir, bueno, a ver, con eso tan simple como quedarme en casa o ponerme un barbijo, ya estoy cuidando al que tengo al lado. Y es un poco esto, ¿no? De empezar por uno mismo y a partir de ahí lograr algo, que de eso quiero charlar ya cuando nos metamos de lleno en lo que están haciendo ustedes. Y algo más que quería hablar sobre esta situación. Acá, por ejemplo, en nuestro país recién hablaban de lo socioeconómico, ¿no? Gente que quizás estaba en una buena situación económica porque trabajaba de manera independiente, todo este cambio hizo que de repente se deje de cobrar porque al no trabajar no cobro, o al no trabajar no cobro y no puedo pagarle a mis empleados. Entonces, no solamente el que ya tenía bajos recursos o el que estaba en una situación vulnerable está afectado por esto, sino aquellos que quizás estaban en una situación un poco más acomodada también se sintieron muy afectados. Esto para comentárselos, ¿no? Ya que hablaban de la situación socioeconómica. ¿Qué hacemos con los más chicos, que son los más perjudicados, me parece, desde lo que es separarlos de la rutina, ¿no? De los chicos que tuvieron que dejar las clases y que de repente uno a veces como grande dice, bueno, quiero mantener el hecho de que se acuesten temprano, de que coman horario, pero uno no lo hace porque se sale de esa rutina justamente en esta situación de confinamiento. ¿Cómo hacemos para transmitírselos a ellos y que la situación en la familia, en la casa, sea organizada pese a la cuarentena? Sí, bueno, en realidad lo que estamos viviendo también lo podemos definir como una crisis, ¿no? En el sentido de algo inesperado. Y indudablemente los niños, los chicos se adaptan a lo que viven y somos los adultos los que tenemos que guiarlos y ayudarles dentro de la cotidianidad. Por supuesto, mantener algunas rutinas ayudan y también que cambiemos un poco el chip, ¿no? De las actividades que se pueden compartir. Por ejemplo, hay actividades como cocinar o hacer alguna tarea de bricolaje y demás, que son experiencias que a lo mejor los chicos no lo hacen habitualmente y que son muy educativas y que les permiten adquirir otros tipos de conocimiento y de experiencias que son muy valiosos. O leer un cuento junto con ellos en voz alta, en vez de que cada uno esté a lo mejor apartado en alguna habitación desarrollando este tipo de actividad. Quiere decir que hay distintas experiencias que se pueden llevar a cabo con las familias con las que nosotros trabajamos habitualmente. Algunas ya lo dicen. El beneficio que le ha traído el contacto, la convivencia, niños que a lo mejor por el horario de trabajo de sus padres tenían escasas posibilidades de verlos o de verlos muy poco, y ahora al verlos más y convivir y compartir, bueno, han recuperado una parte que les faltaba. Y también aquí, por ejemplo, algunas medidas relacionadas con el confinamiento, bueno, por la desescalada que estamos viviendo, algunas personas se han reincorporado a su trabajo y los niños empiezan a acusar el hecho de que los padres dejen de estar más tiempo con ellos. Con lo cual, los niños son muy, muy adaptables. Lo que sí es cierto que las restricciones establecidas en algunos casos han sido bastante severas y ha existido poco margen para que los niños, al igual que los adultos, puedan salir. Ahora ya sí, puedan salir, puedan pasear, puedan recrearse de alguna manera a través del entorno acompañado de un adulto, que eso también es algo muy importante y muy, muy saludable, ¿no? Claro, esperemos que acá llegue ya esa medida un poco para los chicos también, sí.
Sí, yo quería decir algo en relación con lo que dijiste de lo socioeconómico, que aquí la situación es igual. Es decir, aquí hay un montón de gente que se ha quedado desempleada en el mismo momento en que empezó el confinamiento. Eh, Nuestros hijos, por ejemplo, también, según en qué trabaja la gente, cómo está, si está contratada, si está de autónoma, y si son tareas, hay tareas que en este momento han permitido a la gente seguir trabajando, pero muchas que no. Entonces, sí que no podemos perder de vista que también es una crisis muy importante en ese sentido. Claro, claro, totalmente. Recién ustedes charlaban de que empezaron a trabajar con muchas familias. Cuéntenme un poco de lo grupal, del centro Lo Grupal, que ustedes fundaron primero como una asociación para el estudio y para la investigación, y luego se transformó en un centro de psicoterapia y formación sistemática integrativa, es así, ¿no? Como surgió de Lo Grupal. Sistémica. Sistémica. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad que el origen de Lo Grupal está muy relacionado con Argentina, que es de donde veníamos y lo que habíamos aprendido acerca del valor del grupo, la proyección psicosocial, lo comunitario, y a través de esa impronta, cuando estuvimos aquí en España, lo tomamos porque nos parece que es algo que no solamente que enriquece, sino que potencia un crecimiento que de otra manera no es tan fácil conseguirlo, por la multiplicación que provoca realizar una actividad con otras personas, más la dinámica que eso genera, y bueno, la oportunidad de generar una mayor participación, integración social, etcétera, ¿no? Así nació un poco con ese espíritu, nació Lo Grupal, y progresivamente fuimos experimentando una adaptación a las distintas circunstancias con las que nos fuimos encontrando, y eso derivó en que nos convirtiéramos luego en un centro sanitario que en la práctica se parecía bastante a las actividades que veníamos desarrollando, porque cuando éramos asociación también dentro de eso hacíamos trabajos de crecimiento personal en grupo, hacíamos talleres, psicoterapia, etcétera, pero al cambiarle la denuncia se permitió hacer una adaptación más acorde a la realidad. Vamos y venimos con la conexión, no sé si me están escuchando. Sí, esto es un gran problema también de la cuarentena, la conexión a internet. Sí, claro. Sí. Claro, porque se están usando más las redes. Sí, terrible. Recién hablaban del centro, de cómo empezaron a trabajar de manera más integrativa, pero para contarle a la gente qué es lo que realmente trabajan, qué es lo que realmente hacen, hablemos de constelaciones familiares. Ustedes son miembros de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, Adrián es el presidente, y quiero que me cuenten qué son las constelaciones familiares para aquellos que no conocen este término. Lo hablamos a dúo. Sí, Silvia cuenta un poco y después sigo yo. Bueno, las constelaciones familiares son una manera de ver lo que nos ocurre sistémica. Sistémica significa que entendemos que las personas no somos aisladas, no somos solas, sino que todas venimos de una familia de origen a la que pertenecemos, con nuestros padres, más todos los ancestros y ancestras que han llegado a la vida antes que nosotras. Por eso, además de ver lo sistémico, también se... Ahí volvimos. Sí, se corta un poco la conversación. Esto de volver a los ancestros, ¿no? De ver y entendernos nosotros como seres no individuales, que no venimos con ninguna carga quizás de ADN desde lo vincular, y empezar a entender un poco más. Sí, voy a utilizar esta palabra, ustedes me van a decir si está bien o mal, pero ¿cualquier conflicto podemos destrabar? No.
Las constelaciones familiares es una herramienta que se puede utilizar en un contexto de psicoterapia o en cualquier otro contexto, porque de hecho se aplica en el contexto educativo, en las organizaciones, en el campo judicial y demás. Y es la propuesta de un método de ayuda orientado a percibir una determinada situación, pero no en sí mismo busca un propósito de destrabar nada, sino que lo que se puede destrabar en una situación conflictiva ocurrirá luego dentro del propio proceso de aquello que genera la constelación en la persona que ha hecho el trabajo. ¿Vale? Bien, y cuando Quiere hablamos decir que de esta persona que hace el trabajo, entendemos que tenemos que trasladarnos a algún lugar y hacerlo de manera grupal, se puede hacer individual, se tiene que tener a los representantes de la situación que yo estoy planteando como paciente ahí en ese lugar, o puede haber representaciones de esas personas. Se puede hacer tanto de manera grupal como de manera individual. Cuando se hace de manera grupal, todo el grupo está sentado en ronda y entonces el facilitador o facilitadora dice, bueno, ¿quién quiere trabajar? Y la persona que quiere trabajar se sienta al lado de quien facilita, se hace una pequeña entrevista para que la persona explique de manera muy focal cuál es el problema y qué es lo que quiere conseguir. Y a partir de eso, la persona que facilita le propone que elija representantes para ella y para quien le parezca oportuno a partir de la situación concreta. En ese caso, los representantes se posicionan o se configuran en el campo, que es el centro donde que está rodeado por la ronda. Pero también se puede hacer de manera individual. En ese caso, como no hay otras personas, se trabaja con elementos que representan a esas personas. Por ejemplo, muñecos, o puede ser con papeles en el suelo, o puede ser con cualquier elemento que permita representar. Y también se pueden hacer online. Se pueden hacer online. Claro, eso les iba a preguntar, porque en este marco de cómo estamos viviendo ahora, el hecho del distanciamiento social es importante, y cómo trabajan ustedes con los pacientes que requieren esta terapia. ¿Se puede hacer de manera online? Sí. Sí, bueno, quizás lo que habría que agregar, o agrego a lo que ha dicho Silvia, que efectivamente las constelaciones, lo más significativo que aportan es la percepción de algo que necesitamos ver, y entonces eso ayuda a comprender más directamente algunos procesos que estamos viviendo o que necesitamos reconocer de nuestra propia persona o de nuestras relaciones familiares, pero fundamentalmente ya cuando nació como método, tal como lo conocemos, a través de Bert Hellinger, ya fallecido hace cerca de un año. Lo que vino a aportar es que cuando en un sistema, en una familia, hay una persona excluida por algún suceso trágico, doloroso, de difícil encaje o incorporación, eso instaura una situación de malestar. Ese malestar puede derivar en enfermedades y también, por supuesto, en un destino trágico, ¿no? Entonces, el objetivo de las constelaciones es de incluir aquello que está excluido, para que de esa manera quienes forman parte del sistema restablezcan el equilibrio perdido, puedan entrar en una sensación de bienestar y así conseguir que el amor fluya, porque una de las cosas que observamos a través de la experiencia del desarrollo de las constelaciones es que cuando hay un desorden por una exclusión, el amor se ve bloqueado, no fluye. Sí, nos pensamos mucho desde la individualidad, ¿no? Desde lo individual, y no entendemos que quizás lo trascendente que puede ser la familia en lo que nos pasa
en cómo vivimos, en cómo son esos vínculos. ¿Cómo ven la transformación de los pacientes que experimentaron esta terapia? Mm. Bueno, a ver, creo que es interesante plantear que las constelaciones familiares no son una terapia en sí misma, sino, digamos, una herramienta que podemos utilizar que enriquece mucho un proceso psicoterapéutico. Porque a mí me gusta a veces nombrarlas como algo parecido, como una resonancia magnética, que uno sabe que tiene un dolor en algún lugar y no sabe exactamente qué le pasa, y le hacen una resonancia magnética y le dice, el tema está aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se observa, cuando se hace la configuración, se observa cuál es la dinámica que está provocando ese malestar que trae la persona. Entonces, eso es muy interesante porque permite ver algo que hasta entonces no se veía, y es un primer paso. Luego no significa que si una persona tiene más dificultades, siempre nos parece muy importante recalcar que no es yo voy a hacer una constelación y me curo de todo, y se me pasa todo, y lo he resuelto todo. No es algo milagroso, no es algo mágico, es una herramienta muy interesante para poder ver cosas que cuesta mucho más trabajo y más tiempo verlas con otras posibilidades, y que ahí de repente se hacen presentes y la persona puede hacer un insight de lo que pasa, y si eso se sigue trabajando en su proceso terapéutico, lo enriquece mucho. Bien, como algo complementario, una herramienta complementaria. ¿Y cómo se pueden identificar, ¿no?, esos patrones familiares para la transformación? ¿Qué peso tienen acá los mandatos familiares, ¿no?, o esta relación vincular? Sí, bueno, a ver, justamente nuestro enfoque de nuestro centro le llamamos sistémico integrativo, porque combinamos lo fenomenológico con lo relacional. Eso quiere decir que hay muchos conflictos que existen y han existido siempre, y que hay otros enfoques para poder abordarlos, ¿no? El propio enfoque sistémico tiene una parte en la comunicación, cuando hay distorsiones en la comunicación que provocan alteraciones en la relación, que corrigiéndose ayudan a que mejore la relación. Lo fenomenológico, en este caso, tal como lo explicaba Silvia, es interesante porque a veces hay situaciones traumáticas o hay situaciones, conceptualmente nosotros le llamamos implicación sistémica. Eso quiere decir que nuevas generaciones están atadas un poco a situaciones que han vivido generaciones anteriores de su antepasado. Entonces, bueno, esto sería un poco largo de explicar, pero a través de una constelación se puede ayudar que la persona que esté implicada sistémicamente, en un momento dado, a partir de percibir cuál es su lugar y dónde se tiene que colocar respecto de sus ancestros, por ejemplo, hijos que se ven acompañando a sus padres por el sufrimiento de un duelo no resuelto, o que están amenazados de muerte, o conflictos severos por cuestiones de violencia, a veces les ayuda a poder mantenerse al margen y permitir de esa manera que quienes son los responsables asuman lo que les corresponde, ¿no? Y de esa manera... Existen entonces esas ataduras de generación en generación. Sí, efectivamente esto yo creo que es uno de los aportes singulares. Las corrientes transgeneracionales vienen desde el psicoanálisis y otros enfoques, incluido el sistémico, también relacional, pero creo que el aporte de las constelaciones es que ha permitido ir más allá al integrarlo en un contexto más amplio, más diverso, y fundamentalmente valorando el sentido que tiene la inclusión. Quiere decir que todo lo que provoque exclusión, como explicaba antes, va a tener una
seguramente una repercusión poco favorable para la evolución de la familia y de las personas y todo lo que represente una inclusión en el sentido de la pertenencia y el lugar que cada uno ocupa en la familia y que se reconozca y se respete, va a ser favorable para la evolución de la familia, porque a veces hay inclusiones justificadas por cuestiones morales, ¿no? Porque alguien ha cometido una estafa o le ha provocado algún tipo de daño o un abuso, bueno, una serie de hechos relativamente difíciles de encajar y de asumir. Sin embargo, a través de este método se puede hacer un trabajo que permita darle lugar a todos, no de cualquier manera, pero permite darle lugar a todos, y cuando eso ocurre, lo que estaba mal empieza a estar mejor. Y esa especie de almacenamiento, ¿no?, que traemos como en el ADN, hay posibilidad de, recién decíamos, de poder cortar este magnetismo con el pasado que existe para poder resolverlo. Bueno, esta es una forma, esta es una herramienta, pero vos en una oportunidad charlaste sobre el tema de los duelos, ¿no? Nombraste el tema de los duelos. Se puede hasta quizás analizar situaciones con personas ya fallecidas. A ver, sí, lo que es importante es ver que, voy a usar algún ejemplo porque quizás resulta más claro, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, aquí en España hubo una guerra civil, que fue una situación muy dolorosa, que partió al país en dos bandos, partió a familias en dos bandos, partió a pueblos en dos bandos. Esa situación siempre es muy dolorosa, ¿no? Bueno, y entonces ocurre muchas veces, por ejemplo, que hay a lo mejor una nieta que está teniendo una serie de dificultades y está muy deprimida, no logra hacer nada con su vida, digamos, está muy mal y no se acaba de entender por qué. Cuando, bueno, se le pregunta un poco algunas cosas y se le pregunta, una pregunta muy esencial en las constelaciones es ¿qué circunstancia trágica ha ocurrido en la familia? Porque en todas las familias ha habido circunstancias trágicas. Por ejemplo, el participar en la guerra es algo trágico, ¿no? El haber matado a alguien en la guerra, o el haber sido asesinado en la guerra, o el haber denunciado a un vecino en la guerra por ser del otro bando, son todas circunstancias muy tremendas, muy dolorosas. Entonces, a lo mejor cuando se propone que salgan los representantes, se observa que lo que está en el fondo de esta dificultad es que esta nieta está mirando a su abuelo que murió en la guerra, que fue asesinado, y siente que se quiere morir, siente como que se quiere ir con él, es decir, que no representa necesariamente que se va a matar ni que se va a morir, sino que, viste, que a veces vivimos la vida como realmente con mucha vida, y otras veces vivimos la vida como una vidita, porque estamos como también conectados con, yo tendría que estar ahí, yo tendría que irme con él. Entonces lo que se hace en el trabajo es que la nieta pueda mirar al abuelo que falleció. El abuelo nunca va a querer que la nieta se vaya con él, y entonces que la nieta pueda despedirse de su abuelo, que le pueda decir, yo te veo, te tengo presente, estás en mi corazón, lo que te ha pasado me dolía mucho, me duele mucho, y que el abuelo le pueda decir, bueno, vale, bien, pero yo estoy aquí tranquilo, yo estoy descansando, este no es tu lugar, a ti te toca estar viva, cuando te toque, el día que seas viejita y te toque, nos encontraremos, pero ahora a la vida. Es decir, el trabajo es que ella pueda. ¿Por qué se genera eso? Por algo que desde las constelaciones familiares llamamos dinámicas de amor ciego. Es decir, un amor que nos hace pensar que lo que quedó no resuelto ahí atrás
yo que soy la más chiquitita lo voy a poder resolver. Y resulta que no está en mis manos, pero yo siento que lo hago por amor, pero es un amor ciego porque ni lo voy a poder resolver y me voy a ver perjudicada porque yo me estoy haciendo un daño a mí cuando en realidad ese no es mi lugar. Cuando la nieta puede dejar esa situación, dejar al abuelo con los muertos. A ver, estamos hablando de una representación, no estamos, Sí, ¿vale? sí, sí, totalmente. Cuando puede hacer esto y retirarse de ahí y volver a mirar hacia la vida, suelta esa atadura a la que su propio amor la dirigió y puede poner esa energía que tenía ahí como mirando hacia atrás a disposición de su propia vida, de su propio proyecto. Bien, se entendió mucho más. Lo que queremos entender también, sí, es un poco saber si la persona que facilita, que en este caso sería el psicólogo que está a cargo de esta herramienta, de este trabajo, necesita conocer de antemano este árbol genealógico o lo puede ir conociendo y puede ir resolviendo el problema, la atadura o destrabando en el momento en el que está en contacto con la persona que lo está realizando. Sí, bueno, primero una aclaración. Quiere decir que hay muchas personas muy bien formadas en constelaciones familiares que proceden de distintos contextos profesionales. No es algo exclusivo que puedan desempeñar los psicólogos, ¿no? Claro. Bueno, dicho esto, lo más importante respecto de lo que acabas de preguntar es ¿cuál es el qué era lo del si se necesita saber si el facilitador necesita conocer de antemano el árbol genealógico, digo, de esta persona? No, efectivamente una de las particularidades que tienen las constelaciones y que forma parte de la percepción es que en el momento que alguien plantea una demanda relacionado con X asunto, la persona que facilita la constelación a través de algunas preguntas que le hace a la persona que está planteando la demanda, puede conocer algunos antecedentes de los antepasados de la familia y algunos sucesos que hayan ocurrido, y a través de esa información y lo que percibe, no solamente a través de lo que la persona le dice, sino cómo vive determinado hecho que esté narrando, a nivel de sus emociones, a nivel de su expresión corporal y demás, tiene una serie de elementos que les va a ayudar para el propio desarrollo de la constelación. Bien, y en lo que son estas herencias familiares, ¿no? Esto que venimos charlando, ¿sirve que solamente cambie el parecer o que sirva, que empiece a implementar esta herramienta para solucionar el conflicto de la persona que se está tratando en ese momento, que va en busca de la constelación? Si el entorno no cambia, ¿sirve que esa persona igualmente haga este trabajo? Esto es algo que diferencia al enfoque sistémico relacional del enfoque sistémico fenomenológico, digamos. Por ejemplo, nosotros también atendemos parejas y atendemos familias que vienen a trabajar conflictos que tienen de la pareja o con los hijos, y entonces trabajamos con ellos y normalmente interesa que venga toda la familia o que vengan casi todos los miembros de la familia, aunque puede ser que a veces uno trabaja con parte de la familia, otro día con otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se basa en que si cambia una parte pero la otra parte no cambia, se puede tender a repetir los mismos círculos viciosos en los que la familia está patinando, ¿no? Bien. En cambio, desde las constelaciones, si una persona plantea un tema suyo que está relacionado con otros miembros de la familia, lo que se lleva de ese trabajo no necesita venir toda la familia.
lo que es el trabajo de todas maneras va a repercutir en la familia, porque va a generar como un movimiento, como cuando uno tira una piedra al agua y la piedra va haciendo así como ondas, ¿no? Influye en esa persona e influye también en su familia. Son cosas que suenan curiosas, porque algo que tienen las constelaciones familiares es que hasta que no vamos a un taller y lo vemos, nos explican un montón de cosas y nos quedamos con muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Pero justamente porque es muy perceptivo, porque es muy de la presencia, del estar ahí y del observar cosas que nos llaman mucho la atención, pero bueno, seguramente yo he visto alguna gente que ha ido entrando, que alguno ha sido alumno nuestro, alguno ha sido cliente nuestro, y que alguna vez han participado de esto, a ellos les sonará, ¿no? Y dirán, bueno, está claro, pero es verdad que para quien no lo ha hecho nunca, nos deja muchas más preguntas que respuestas, que además no acaban de responderse porque vayamos a leer sobre esto. Leer sobre esto también nos aporta, pero es un trabajo tan vivencial, tan vivencial, tan de estar ahí y de sentirlo en ese aquí y ahora. Por ejemplo, hay una persona que conozco, dice, muchísimo. Claro, recién algunos comentaban que bueno, una o dos veces lo han realizado con ustedes también, que fue un buen resultado, pero también otros consultaban qué puedo tratar, porque a veces escuchamos, sí, yo traté obesidad, yo traté tema de adopciones, un conflicto con mi mamá, con mi papá, a ver, ¿qué temas, si tienen que hacer un punteo? Yo sé que quizás es difícil esto, pero si tienen que hacer un punteo de qué cuestiones podemos tratar en una constelación, o qué es lo más visto quizás con la experiencia que tuvieron ustedes. Sí, bueno, en realidad te voy a dar una respuesta que puede sonar un poco desconcertante, pero no existe un tema previo que uno diga esto se puede tratar o no se puede tratar, porque importa que en el momento, por ejemplo, a veces hay personas que les da vergüenza participar de un grupo y prefieren hacer una constelación individual. Entonces, cuando se ponen en contacto, dicen, es que yo llamo porque quiero constelar tal tema. Entonces, nosotros lo primero que le decimos es que tendremos que tener un encuentro, tendremos que vernos y hablar a partir de esto mismo que la persona intenta contar que le ocurre, porque no podemos decir de antemano que se va a poder hacer o no una constelación. Entonces, a veces hay temas, por ejemplo, conflictos de pareja. Yo discuto mucho con mi pareja y quiero saber si me quiere o no me quiere. Bueno, eso no es motivo de una constelación. Claro. Pero a veces puede ocurrir que alguien diga, tengo 3 parejas, con las 3 he vivido situaciones de maltrato, y a pesar de que hago esfuerzo porque esto sea diferente, siento que estoy muy comprometida en una situación de violencia de la que no puedo salir, ¿no? Claro. Entonces, sí, es un matiz sutil, aparentemente, pero a través de la experiencia, por ejemplo, muchas veces aparecen sucesos trágicos que han ocurrido en generaciones anteriores, incluso de los propios padres o los abuelos, etcétera, que la han implicado a esa persona que está demandando y que efectivamente tiene una conexión, un correlato con las experiencias sucesivas que ha vivido de maltrato con diferentes parejas, ¿no? Bien, bueno, un poco más claro entonces para aquellos que nos iban consultando ahí durante la charla. Díganme cómo hacemos para conectarnos con ustedes. También otros consultaron dónde puedo constelar o realizar constelaciones familiares aquí en Argentina. Cuéntenos dónde los podemos conectar desde lo que es foros, desde, bueno, tanto de la Asociación de Constelaciones como también desde lo grupal. Sí, bueno, a ver, habría tres respuestas. La primera respuesta es que en Argentina existen unos cuantos centros que hacen talleres y brindan este servicio.
Pero también algo interesante que ha ocurrido hace unos años es que se ha creado una fundación, la Fundación Argentina de Constelaciones Familiares y Sistémicas, que tiene una página web, que creo que en ese caso es más fácil, porque entrando a la página web se puede ver los centros que hay, los profesionales que forman parte de esos centros y qué tipo de ofertas de actividades se están haciendo. Con lo cual, eso para el contexto argentino es lo más fácil, lo más concreto, lo más directo, además de otras personas que a lo mejor no forman parte de la fundación y también se dedican a realizar constelaciones familiares. Respecto al contexto español... Desde la confianza, porque me parece que es una experiencia que es bastante criticada también por un sector, quizás desde la ciencia y aparte por gente que quizás no cree en esto, entonces siempre está bueno recurrir a un lugar confiable. Sí, efectivamente, por eso estaba dando estas referencias, ¿no? Repito, no son las únicas y no pretendo decir que no existan otras posibilidades, pero esta es una buena referencia. Y bien, después a nivel español, la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas integra a profesionales de distintos lugares de España y también a centros de formación que realizan actividades a nivel grupal, vivencial, formativo, etcétera, etcétera, que visitando nuestra página, tal como lo estoy diciendo, Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas, las personas que estén interesadas de aquí de España, que quieran conocer algo más de las constelaciones, qué centros existen, qué profesionales ofrecen algo relacionado con el tema, es una oportunidad de hacerlo. Está en Facebook, también está en Instagram, bueno, hay todas las redes sociales para poder consultarlo o también escribir si quieren a la asociación para solicitar alguna ampliación de la información. Y respecto de... Perdón. No, digo que también nos decían lo de las consultas online. Acá abajo nos preguntaban, nosotros hoy estuvimos charlando, justo cuando arrancábamos la entrevista, sobre que en el marco de la cuarentena trabajan de manera online también las constelaciones. Si los quieren contactar de otro país, por ejemplo de aquí de Argentina, también para hacer una consulta online lo pueden hacer. Sí, por supuesto. Nosotros hacemos consultas online y hacemos consultas online. Y además estamos preparando una formación online y hacemos cursos, hacemos distintas actividades online y ahora estamos preparando a partir de la cuarentena que creo que incentivó en todos el ponernos más en ese campo del online, aunque ya venimos hace años trabajando, pero ahora sí queremos sobre todo ponerlo a nivel de formaciones. Entonces, nosotros tenemos una página que por ahí acaba de aparecer, que la ha puesto uno de nuestros hijos, que es logrupal.com, entonces la gente puede entrar ahí. Tenemos un blog en donde constan todas las actividades que hacemos todos los meses y ahora precisamente estamos elaborando nuestra oferta online. Así que si alguien está interesado en contactar, por supuesto, gustosos de eso y serán bien recibidos también. Súper completo, Adrián y Silvia, un placer charlar con ustedes, les agradezco muchísimo. La realidad es que, bueno, los tiempos en Instagram son un poco más cortos, así que, bueno, les agradezco mucho el tiempo y la charla porque fue muy enriquecedora y también muy interesante para aquellos que les interesa lo que es constelaciones familiares y charlar un poquito más sobre el tema y también los datos que nos dejaron sobre los lugares a los que podamos recurrir. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ustedes, gracias por la invitación y a vos. Chao. Hasta luego. Chao. Un abrazo grande a todos. Un abrazo fuerte. Chao. Chao.